Lo primero que notó el pescador Patrick Malley ese día en la orilla del río Shannon fueron dos piedras de río perfectamente lisas, donde deberían haber estado los ojos de Elara O'Connell. Esto sucedió la mañana del 16 de mayo de 2009, cuando Patrick revisaba sus redes. Al principio pensó que la mujer simplemente se había caído, pero al acercarse, comprendió de inmediato. Ante él yacía una habitante local a quien todos conocían en Ballyclare. Era dueña de la única panadería del pueblo, y cada mañana su tienda era la primera en abrir sus puertas. Pero no esta vez. La policía llamada al lugar trabajó rápida y eficientemente. Los expertos establecieron que Elara había recibido varios golpes con un objeto contundente, pesado en la cabeza. No se encontraron rastros de robo ni de otras acciones criminales. Esto llevó inmediatamente a los investigadores a pensar que las razones de lo sucedido podrían ser más profundas y complejas. Los habitantes de la ciudad confirmaron que Elara paseaba cada día exactamente a las 7 de la tarde por el sendero junto al río, siempre por la misma ruta y siempre con su terrier Barney. Pero ahora no había perro junto a ella. Este hecho atrajo inmediatamente la atención de la policía, ya que el animal podría ser un testigo importante de los eventos de esa tarde. El forense, tras examinar el lugar, confirmó lo principal. Las piedras fueron colocadas después de que Elara dejara de dar señales de vida, y alguien lo hizo de manera intencional y consciente. En Ballyclare, un pequeño pueblo donde todos se conocen desde hace años, lo sucedido causó conmoción e inquietud. La policía comprendía que debía actuar rápida y cuidadosamente, antes de que los vecinos comenzaran a sospecharse mutuamente. Mientras tanto, la tarea principal de los investigadores se reducía a una cosa: entender dónde se encontraba ahora el terrier Barney, el único que pudo haber visto lo que realmente sucedió esa tarde junto al río Shannon. Elara O'Connell era conocida por absolutamente todos en Ballyclare, y no solo sabían quién era, sino que realmente la consideraban una parte importante de la vida de la ciudad. Cada mañana abría las puertas de su pequeña panadería en la calle principal exactamente a las 6 en punto. Pocos minutos después entraban los primeros visitantes, trabajadores del turno nocturno, dueños de tiendas vecinas, escolares y sus padres. A cada uno de ellos los llamaba por su nombre. Recordaba quién amaba los croissants y quién solo compraba pan de harina de centeno. La panadería O'Connell's Bakes no era simplemente un lugar donde se vendía repostería. En este establecimiento se reunían para hablar, discutir noticias, simplemente intercambiar un par de frases antes del día de trabajo. Algunos habitantes contaron luego a los investigadores que Elara siempre trataba de ayudar. Podía dar repostería a crédito o incluso gratis si alguien olvidaba el dinero. Muchos de los que venían aquí cada mañana percibían esto como un cuidado personal y no simplemente como la bondad del dueño de la tienda. Los empleados que trabajaban en la panadería confirmaban que Elara era una persona exigente, pero justa. Si alguno de los ayudantes se equivocaba con una receta o estropeaba la masa, ella señalaba tranquilamente el error y mostraba cómo hacerlo correctamente. Nunca alzaba la voz. Una de las empleadas les diría más tarde a los policías que en la panadería simplemente no se acostumbraba a discutir. Cualquier disputa laboral se resolvía rápida y pacíficamente para que los visitantes no notaran nada. Fuera de su trabajo, Elara también era un ejemplo para los vecinos. Las personas que vivían cerca de ella contaban que a menudo ella misma barría la calle frente a su casa y la panadería. No esperaba a que llegaran los servicios municipales, simplemente tomaba la escoba y hacía la limpieza, porque consideraba que la ciudad debía estar limpia. En Ballyclare se acostumbraban a considerarla parte de la vida cotidiana ordinaria, y cuando esa mañana la panadería no abrió, los habitantes locales sintieron inmediatamente que había sucedido algo malo. Las personas comenzaron a llamarse entre sí, verificando si no estaba enferma o si no había ocurrido alguna circunstancia familiar. Al final, la noticia de lo que había sucedido junto al río Shannon recorrió rápidamente toda la ciudad. Los policías que comenzaron a interrogar a los habitantes se enfrentaron a una situación en la que nadie tenía la más mínima idea de quién podría desearle mal a Elara. Los empleados verificaron sus datos personales. No había deudas, no había conflictos con los vecinos, no se habían presentado quejas. Nadie podía recordar un caso en que ella hubiera discutido con alguien en la tienda o en la calle. En los protocolos se registraron decenas de testimonios de diferentes personas, pero todos coincidían en una cosa: la mujer llevaba una vida absolutamente pacífica, y no había ni una sola razón por la que ella pudiera ser el objetivo de tal ataque.
la investigación se enfrentó al primer y muy serio problema: la ausencia de móvil. Usualmente, cuando ocurren tragedias similares, rápidamente aparece al menos una persona sobre quien recae la primera sospecha, pero no en este caso. La ciudad, en la que prácticamente todos se conocen por su nombre, no pudo dar a la policía ni una sola pista sobre quién podría estar interesado en hacerle daño a Elara O'Connell. Precisamente la ausencia de móviles evidentes se convirtió en el principal obstáculo para la investigación, y ahora la policía debía estudiar atentamente sus hábitos cotidianos para entender quién y por qué pudo haberse cruzado con ella esa tarde en el sendero junto al río. La mañana del 16 de mayo, en Ballyclare, no comenzó como de costumbre. La panadería de la calle principal permaneció cerrada, aunque en las ventanas debería haber brillado la luz desde hacía tiempo. Para los habitantes locales esto parecía inusual. Elara O'Connell nunca llegaba tarde. A las 6 de la mañana ya había clientes habituales esperando en la puerta, pero no había nadie tras el mostrador. Las cortinas bajadas, el letrero no brillaba. Oscuridad en el interior. Alrededor de las 6:15, la vendedora de la panadería, sin haber esperado a la patrona, se quedó unos minutos en la puerta y se fue a casa por una chaqueta, pensando que Elara simplemente se había retrasado. Pero media hora después quedó claro: algo no estaba bien. La mujer, que vivía según un horario, no podía simplemente quedarse dormida u olvidarse de abrir la tienda. A las 7 de la mañana, una vecina llamó a Elara al número de teléfono fijo. El teléfono sonó largo rato, pero nadie respondió. Intentó de nuevo unos minutos después. De nuevo silencio. Entonces fue a la casa de O'Connell. El perro, que usualmente recibía a cada transeúnte con ladridos fuertes, esta vez no daba señales. La puerta estaba cerrada, las ventanas fuertemente cubiertas con cortinas. A las 7:30, una noticia inquietante ya se había extendido por el pueblo. La panadería no estaba abierta, Elara no respondía. Al mismo tiempo, el pescador Sean Maguire, que a menudo pescaba en el río Shannon, bajó al viejo puente. En este sendero a menudo paseaban los ciudadanos, y había visto a Elara aquí más de una vez. Cuando el hombre rodeó la curva junto al agua, notó una figura anormalmente inmóvil sobre la hierba. Sean se acercó y comprendió inmediatamente que estaba sucediendo algo terrible. Retrocedió unos pasos, sacó el teléfono y llamó al número 999. Su voz en la grabación es tranquila, pero se oye que trata de contenerse. Encontré a una mujer en el sendero junto al viejo puente. Parece ser Elara O'Connell. No da señales de vida. Esta llamada se convirtió en el punto de partida de todo el caso. Pocos minutos después, llegó al lugar la primera patrulla. El territorio junto al río fue acordonado. Se involucraron criminalistas del distrito vecino en la investigación. Ballyclare aún no sabía que comenzaba una historia que durante meses dividiría a sus habitantes, destruiría los lazos habituales y revelaría los lados del pequeño pueblo de los que antes nadie hablaba en voz alta. Cuando llegó al lugar el equipo de investigación, los policías se ocuparon inmediatamente del examen del territorio. Alrededor del claro tendieron una cinta amarilla, limitando el acceso a extraños. Los criminalistas comenzaron a moverse desde el centro del claro hacia los bordes, examinando atentamente cada rama, cada sección de tierra y hierba. En tal situación, incluso el detalle más pequeño podría resultar importante. Casi de inmediato, en el suelo húmedo cerca de la orilla, encontraron huellas de calzado nítidas. Los expertos las fijaron en fotografías e hicieron mediciones. Quedó claro que las huellas pertenecían al menos a 2 personas diferentes. Un conjunto de huellas era aproximadamente de talla 40. El segundo, un poco más grande. Las huellas estaban dispuestas desordenadamente, a veces se cruzaban, y era obvio que las personas se movían rápida y descuidadamente. El arma con la que se dieron los golpes no pudo ser encontrada. Los criminalistas verificaron cuidadosamente toda la zona, pero no descubrieron nada que pudiera corresponder a la descripción. Varias piedras que yacían cerca fueron verificadas inmediatamente, pero no tenían rastros ni daños. La ausencia de este objeto complicaba considerablemente el trabajo posterior de la policía. Uno de los oficiales que verificaba la zona más adelante por el sendero notó en la hierba junto a la orilla un pequeño objeto. Resultó ser la billetera de Elara O'Connell. El criminalista con guantes la levantó cuidadosamente, la abrió y verificó el contenido. Dentro había dinero, 45 euros, así como varias tarjetas bancarias.
Este descubrimiento excluyó la probabilidad de que los atacantes tuvieran el objetivo de robar a la mujer. Simultáneamente con el examen del territorio, otros policías recorrían las casas más cercanas, hablando con los habitantes locales. En pueblos tan pequeños, la gente nota cada detalle. Y en efecto, los habitantes contaron a la policía que cada tarde veían a Elara caminando por este sendero con su viejo terrier Barney. Todos los vecinos subrayaban que el animal siempre se mantenía cerca y no se alejaba. Los policías comenzaron a buscar al perro en los arbustos cercanos y la franja forestal a lo largo del río, pero Barney no estaba en ningún lugar. No respondía a su nombre, nadie lo había visto corriendo por las calles y nadie lo había encontrado cerca. La desaparición del terrier fue la primera pista que inmediatamente atrajo la atención de los investigadores. Los oficiales continuaron las búsquedas, comprendiendo ya que precisamente Barney podría resultar ser el testigo clave de los eventos ocurridos la tarde anterior junto al viejo puente. Mientras los criminalistas continuaban el trabajo junto al río, el equipo de investigación se concentró en el entorno cercano de Elara. La lógica era simple. Si no era robo, entonces era antipatía personal. Alguien que la conocía, que podía sentir rabia o resentimiento. Ya en los primeros días, en los materiales del caso, apareció un nombre familiar para muchos habitantes de Ballyclare: Declan Ryan. Declan trabajaba antes en la panadería de Elara. Había trabajado allí casi 2 años, pero 3 meses antes de la tragedia fue despedido. La razón: un pequeño robo de la caja. Elara notó la falta y, sin levantar un escándalo, le propuso irse por las buenas. Ryan, según testigos, lo tomó dolorosamente. Varias veces lo vieron cerca de la panadería ya después del despido, y una vez ocurrió entre ellos una conversación en tonos elevados directamente en la calle. Los vecinos oyeron cómo él acusaba a Elara de haberle arruinado la vida. La policía prestó inmediatamente atención a este episodio. Ryan encajaba en el perfil típico de un ex empleado descontento. Un hombre de alrededor de 40 años, soltero, sin trabajo permanente, con un historial de pequeñas faltas. Vivía solo en las afueras de la ciudad, en la vieja casa de su difunta madre. Según información del informe, rara vez aparecía en lugares concurridos, y los vecinos lo describían como reservado e irascible. El mismo día, los detectives fueron a su casa. La casa parecía descuidada. En el patio había un viejo coche sin matrículas. Declan no abrió la puerta inmediatamente, pero al ver a los policías, no discutió. Se comportó tranquilamente, aunque por la expresión de su rostro se veía que esperaba la visita. Respondió a las preguntas con seguridad, negando cualquier relación con lo sucedido. Dijo que la tarde cuando todo sucedió, se encontraba en casa de su hermana en el pueblo vecino, e incluso mostró un recibo de una gasolinera en el camino. A pesar de esto, de todos modos lo llevaron a la comisaría para un interrogatorio formal. Los investigadores querían verificar los detalles: hora de salida, ubicación exacta, contactos, con quién pudo estar en comunicación. Ryan no se opuso. Parecía entender que la sospecha en tal situación era inevitable. En este momento apareció en el caso la primera persona que podría tener un móvil. Declan Ryan se convirtió en la versión de trabajo principal de la investigación. Sus conversaciones con los vecinos, la historia del despido, la discusión con Elara y el comportamiento general después de su muerte, se componían en una cadena comprensible y lógica. Todo parecía indicar que la policía finalmente tenía un punto de referencia concreto, pero en unas horas de interrogatorio y verificación de testimonios, se descubrió un detalle que cambió completamente la dirección de la investigación. Ryan realmente había salido de la ciudad la tarde del 15 de mayo. Lo vieron en la carretera y luego en la casa de su hermana, donde permaneció hasta la mañana. El recibo de la gasolinera confirmó la hora de salida y la cámara de la gasolinera registró su automóvil. Después de verificar todos los hechos, los policías comprendieron: Declan no pudo estar en el lugar del crimen. La sospecha fue retirada de él, pero esto dejó a los investigadores en un callejón sin salida. De nuevo no tenían ni móvil ni sospechoso, y lo único que podía darles un nuevo rastro era el perro desaparecido de Elara, sobre el que aún no se había podido averiguar nada. La verificación de la coartada de Declan Ryan comenzó el mismo día en que lo llevaron a la comisaría. Hablaba tranquilamente, no trataba de justificarse, pero tampoco mostraba emociones especiales. Según Ryan, la tarde del 15 de mayo salió de Ballyclare en dirección a Ennis, una ciudad situada a unos 40 kilómetros. Allí vivía su hermana menor, y esa tarde la familia se reunía en su casa para celebrar un cumpleaños.
Declan describió en detalle la ruta, la hora de salida y la parada en la gasolinera donde compró café y cigarrillos. El recibo que presentó a los policías estaba fechado la misma tarde, aproximadamente una hora antes del tiempo estimado en que el Ara salió a pasear. También mostró un recibo de un pub en Ennis, donde pagó la cuenta de bebidas después de la cena. Todo parecía lógico, pero en casos similares la policía verifica cada palabra. El grupo operativo fue a Ennis e interrogó a todos los que pudieron confirmar su presencia. 5 familiares, incluida la hermana, declararon lo mismo. Declan llegó alrededor de las 8 de la tarde y permaneció con ellos hasta la mañana. El camarero del pub lo recordó inmediatamente. El hombre se quedó en la memoria por haber dejado una propina grande y haber estado mucho tiempo sentado en la barra, hablando con los lugareños. Las grabaciones de las cámaras de la gasolinera confirmaron que su coche realmente se movía por la carretera en dirección a Ennis. Los investigadores cotejaron cuidadosamente los intervalos de tiempo. Incluso con los cálculos más optimistas, Ryan físicamente no pudo regresar a Ballyclare esa tarde. Su coartada resultó ser sólida, documentalmente confirmada y completamente concordante con los testimonios de los testigos. Después de esto, fue excluido de la lista de sospechosos. Formalmente el caso contra él fue cerrado, y todos los materiales recopilados se trasladaron a la parte archivada de la investigación. Para la policía, esto fue un retroceso. La primera versión que parecía lógica se desmoronó en un día. Dentro del departamento comenzó nuevamente el trabajo desde cero. Los oficiales revisaban fotografías, informes de expertos, resultados del examen del sendero junto al río. Faltaba algo obvio, un detalle que debería haber conectado todo. Al mismo tiempo, todos comprendían que el asesinato no pudo ser casual. Alguien esperó a El Ara en su ruta habitual y sabía dónde estaría. Los investigadores volvieron a las viejas fotografías del lugar del crimen y a un detalle que al principio pareció insignificante: el terrier desaparecido, Barney. Después de que el rastro de Declan se cortó, la policía volvió a prestar atención al animal. Posiblemente, precisamente allí, se escondía una nueva línea que podría llevarlos a quienes realmente estaban en el sendero, junto al río Shannon, esa tarde. Solo unos días después de lo sucedido, quedó claro que los habitantes de Ballyclare ya no se sentían seguros. Si antes por la tarde la ciudad se calmaba tranquilamente, ahora las calles se volvían desiertas inmediatamente después del atardecer. Los vecinos, que hasta hace poco dejaban tranquilamente las puertas sin cerrar, de repente comenzaron a verificar las cerraduras varias veces por la noche. La policía sintió rápidamente cómo había cambiado la atmósfera en la ciudad. Los oficiales de guardia en la comisaría registraron un aumento brusco de llamadas de los habitantes locales. Las personas comenzaron a informar de cualquier movimiento sospechoso, incluso el más mínimo. Alguien vio a un extraño cerca de la escuela. Alguien notó un coche con matrículas ajenas. Alguien prestó atención a una persona que permanecía demasiado tiempo parada en la esquina de la calle. La cantidad de tales llamadas durante la primera semana, después de lo sucedido, creció en 300%. Los policías comprendían que en la mayoría de los casos era una falsa alarma, pero se veían obligados a verificar cada aviso. El dueño de la ferretería local, que antes rara vez vendía cerraduras, indicó en los informes de la policía que solo en unos días después de la tragedia, las ventas de cerraduras de puertas crecieron 5 veces. Las personas literalmente las tomaban de los estantes, tratando de asegurar sus casas. Incluso aquellos que antes no usaban dispositivos de cierre, ahora instalaban especialmente cerrojos adicionales. La vida del pequeño pueblo cambió bruscamente también por otro signo. Si antes después del anochecer en las calles se podían ver grupos de adolescentes o niños jugando cerca de las casas, ahora la ciudad parecía extinta. Los padres no dejaban salir a la calle a nadie menor de 16 años, incluso si se trataba de un corto paseo al patio. Muchas familias comenzaron especialmente a acompañar a sus seres queridos al trabajo y de regreso, temiendo la repetición de la tragedia. El miedo y la desconfianza abarcaron rápidamente Ballyclare. Si antes los habitantes locales se comunicaban tranquilamente entre sí, compartían noticias y discutían eventos cotidianos, ahora las conversaciones se volvieron cortas y tensas. Las personas comenzaron a evitar discutir lo sucedido, pero constantemente trataban de averiguar qué pensaban los demás. Los vecinos se miraban mutuamente con sospecha, aunque no había razones reales para acusaciones mutuas.
Para la policía, esto se convirtió en un problema, porque pistas reales en la investigación seguían sin aparecer. Para este momento, ya se habían verificado decenas de llamadas de ciudadanos y varios testimonios falsos, pero ningún movimiento real hacia adelante había obtenido la investigación. Dentro del pueblo comenzó a formarse una atmósfera de tensión colectiva, en la que cada persona podía convertirse en un sospechoso potencial a los ojos de los demás. La investigación tenía fotografías, protocolos de interrogatorios, resultados de peritajes e interrogatorios de vecinos, pero no había ni una sola indicación concreta sobre quién estaba detrás del crimen. Aún no se había encontrado al perro de Lara, y esto no dejaba en paz a los investigadores, que esperaban que precisamente este rastro los ayudara a llevarlos por el camino correcto. La mañana del 19 de mayo llegó al teléfono de la policía de Ballyclare una llamada inusual. Llamaba Michael Doyle, un granjero local que vivía aproximadamente a 5 kilómetros fuera del pueblo. Michael informó que en el territorio de su granja había encontrado un perro ajeno. El perro estaba exhausto, apenas se movía y yacía casi sin movimiento junto a un viejo granero. Según el granjero, el perro llevaba un collar con el nombre de Barney. La policía reconoció inmediatamente este nombre. Así se llamaba el terrier de Lara O'Connell, que desapareció la tarde del 15 de mayo. Los investigadores se dirigieron inmediatamente a la granja. Cuando los policías llegaron al lugar, Barney ya estaba siendo examinado por un veterinario local. El perro estaba exhausto, evidentemente había pasado varios días sin comida ni agua, pero no se encontraron heridas graves ni otras huellas evidentes de traumas. El animal estaba desorientado, asustado, pero no mostraba agresividad. Sin embargo, durante el examen el veterinario prestó atención a manchas extrañas en el pelaje del terrier. Eran de un color azul brillante, apenas visibles al ojo, pero claramente distinguibles en un examen detallado. Las muestras de pelo fueron enviadas inmediatamente al laboratorio de los criminalistas para análisis. Mientras los investigadores esperaban los resultados, en la comisaría volvieron a revisar los materiales de los últimos días, verificando si Barney pudo haber entrado en contacto con tal pintura en algún lugar. Uno de los detectives recordó que aproximadamente una semana antes del incidente llegó al departamento un informe sobre una pequeña infracción relacionada con grafitis. En el viejo puente de piedra, justo no lejos del lugar donde más tarde encontraron a Lara, alguien había dibujado letras grandes y dibujos con exactamente la misma pintura azul. En el informe, la patrulla policial indicó entonces que se trataba de vandalismo adolescente y no se realizaron esfuerzos significativos para la investigación. Este caso fue considerado insignificante y pospuesto. Sin embargo, ahora este hecho adquirió un significado completamente diferente. Cuando llegaron los resultados del análisis de laboratorio, las coincidencias fueron confirmadas. La pintura en el pelaje de Barney y la pintura utilizada para hacer los grafitis en el puente eran idénticas. Era una pintura en aerosol industrial de color azul brillante, no la más común en venta. En Ballyclare se podía encontrar solo en una o dos tiendas. Los policías fueron nuevamente al lugar donde antes se habían hecho los dibujos. Los grafitis ocupaban prácticamente todo el lado del puente y parecían descuidados. Varias letras, símbolos ininteligibles, dibujos y rastros de intentos fallidos de escribir algo más. Los investigadores comenzaron a examinar cuidadosamente el suelo alrededor del puente, tratando de entender cómo Barney pudo entrar en contacto con la pintura. Pero no se descubrieron huellas directas del animal allí. En 4 días había llovido y casi todas las huellas ya se habían borrado. Entonces la policía se concentró en los adolescentes locales. El caso de los grafitis en sí mismo era insignificante, pero en relación con las nuevas circunstancias se convirtió en un eslabón importante en la investigación. Los investigadores solicitaron información a la escuela y al club juvenil local, tratando de averiguar quién pudo haber estado involucrado en el vandalismo en el puente. Los maestros y trabajadores del club confirmaron que sabían de casos similares e incluso adivinaban quién exactamente podría haber hecho esto. La lista de posibles sospechosos resultó no ser tan corta, casi 2 docenas de nombres, pero algo aún redujo el círculo de búsqueda. Los habitantes que vivían cerca recordaron que el día antes del incidente en el puente vieron de nuevo a 2 chicos que dibujaban algo, y entonces se les acercó la propia Lara. Una vecina que notó esta escena desde la ventana de su casa contó que la conversación fue corta pero tensa. Lara evidentemente estaba descontenta con algo y dijo algo bruscamente a los adolescentes, después de lo cual estos se fueron rápidamente. Para la policía, esto se convirtió en una pista clave.
En un pueblo pequeño, el vandalismo adolescente usualmente no se tomaba en serio, achacándolo todo a travesuras y aburrimiento. Pero ahora la situación había cambiado. Una simple pintura y la desaparición del perro convirtieron una pequeña falta en una dirección seria de investigación. Los investigadores comprendían que era necesario averiguar lo más pronto posible quién exactamente estaba en el puente, de qué habló con ellos el Ara, y por qué precisamente después de este caso todo sucedió. Cuando llegaron los resultados del peritaje del laboratorio de la pintura, los investigadores comprendieron inmediatamente que habían obtenido una pista real y muy concreta. Los especialistas que investigaron las muestras confirmaron oficialmente: la sustancia del pelaje de Barney y los grafitis del puente eran completamente idénticos en composición química. Era una pintura en aerosol especial de tipo industrial, bastante rara, que no se podía comprar en cualquier ferretería. En el informe policial se indicó separadamente: tal pintura se vendía solo en un lugar, en el vecino Ennis. Los investigadores fueron inmediatamente a Ennis para hablar personalmente con el dueño de la tienda. El hombre, al ver la foto del bote de pintura, recordó inmediatamente esta marca. Confirmó que el lote llegó a la venta aproximadamente un mes antes de lo sucedido y era pequeño, solo varios botes. La policía obtuvo la lista de todas las compras realizadas en las últimas 4 semanas y comenzó a estudiar en detalle cada registro. Los agentes operativos revisaron los recibos de caja, cotejaron las fechas de compra con las grabaciones de video de las cámaras de vigilancia dentro de la tienda. En total, durante el periodo indicado, esta pintura fue comprada por 7 personas y la mayor parte de los compradores eran constructores o representantes de empresas locales. Sin embargo, una de las compras atrajo inmediatamente la atención de los policías. En la grabación de la cámara se veía cómo 2 jóvenes pagaban en efectivo por varios botes de este aerosol azul. El vendedor notó que no parecían trabajadores profesionales, sino más bien adolescentes o estudiantes. Los detectives regresaron a Valley Clare y comenzaron a verificar las identidades de quienes pudieran corresponder a las imágenes del video. Se dirigieron a los maestros de la escuela local y pronto descubrieron que en la grabación de video estaban Liam Fitzgerald y Connor Murphy. Ambos adolescentes vivían en la ciudad, estudiaban juntos y, según los profesores, nunca se distinguieron por faltas serias. Sin embargo, sus nombres ya figuraban en las listas elaboradas después del interrogatorio de testigos del incidente de grafitis en el puente. La policía comenzó cautelosamente a recopilar información sobre dónde estaban Liam y Connor la tarde del 15 de mayo. Resultó que esa noche ninguno de ellos estaba en casa. Los padres de los adolescentes no pudieron confirmar con precisión su ubicación, ya que ambos declararon que estaban en compañía del otro, paseando, y regresaron tarde a casa. Esta indefinición aumentó aún más las sospechas de los investigadores. Los criminalistas, por su parte, prepararon un informe detallado sobre la pintura, indicando en él no solo las coincidencias de composición química, sino también la coincidencia exacta del color, tipo de pulverizador y particularidades de la propia mezcla en aerosol. Esto confirmaba que la pintura en el perro y en el puente provenía de la misma fuente, que ahora era conocida por la policía. Los investigadores comprendían que ahora tenían suficientes bases para convocar oficialmente a los adolescentes para interrogatorio y realizar registros en sus casas. Hasta este momento, la investigación consistía en suposiciones fragmentarias y detalles indirectos, pero ahora aparecía un rastro claro, tangible. Un simple bote de pintura en aerosol azul convirtió el episodio anteriormente insignificante del vandalismo en la prueba central del caso. Para la policía, este fue un punto de inflexión importante en la investigación. Por primera vez, apareció la posibilidad de salir de los límites de las suposiciones y acercarse a quienes realmente pudieron estar cerca de el Ara la tarde del incidente. Ahora lo principal era averiguar por qué los adolescentes compraron esta pintura, qué hacían cerca del puente el día antes de la tragedia y por qué fueron vistos hablando con el Ara de manera tensa. Liam Fitzgerald y Connor Murphy estaban lejos de ser los primeros en quienes pensarían los habitantes de Valley Clare en relación con este caso. Ambos adolescentes provenían de familias locales respetadas y eran considerados chicos bastante decentes y educados. Sus padres eran conocidos en la ciudad. El padre de Liam, James Fitzgerald, poseía un pequeño negocio de construcción y gozaba de buena reputación entre los vecinos. El padre de Connor, Patrick Murphy, era subdirector de la oficina local del banco. En un pueblo así,
Estos no eran simplemente buenos puestos, significaban respeto y autoridad. En la escuela los adolescentes estudiaban bastante bien. Ninguno de los maestros podía recordar algo serio o provocativo en su comportamiento. El director de la escuela dio a la policía testimonios en los que describió a Liam y Connor como adolescentes ordinarios, no propensos a la agresión o conflictos. Al contrario, muchos profesores hablaban de ellos como chicos educados y reservados, que podían tener pequeñas travesuras, pero nada fuera de lo normal. Precisamente por esto, cuando los padres de Liam y Connor se enteraron de que sus hijos habían entrado en el campo de visión de la policía, la reacción fue brusca y categórica. James Fitzgerald contactó inmediatamente al periódico local y declaró que la policía simplemente trataba de encontrar a alguien para calmar a los ciudadanos, y su hijo resultó ser un objetivo conveniente. Patrick Murphy envió una carta oficial a la comisaría donde llamó las acciones de la policía injustificadas y perjudiciales para la reputación de las familias. Los padres de los chicos acusaron abiertamente a los órganos de seguridad de haber comenzado una caza de brujas. La tensión en la ciudad se volvió aún más perceptible. Los habitantes de Ballyclare se dividieron. Unos apoyaban a la policía, considerando que cualquier pista debía ser verificada, y otros estaban completamente del lado de las familias de los adolescentes. Los familiares de Liam y Connor incluso organizaron un pequeño grupo de apoyo que comenzó a manifestarse contra lo que llamaron abuso policial. En el pueblo donde todos se conocían, tales acusaciones y protestas solo intensificaron la atmósfera ansiosa. A pesar de la creciente presión por parte del público y las protestas oficiales de los padres, la policía continuó verificando metódicamente los hechos. Los investigadores interrogaron nuevamente a los testigos, precisaron las rutas de los adolescentes el día de la compra de la pintura y volvieron de nuevo a la grabación de video de la tienda en Ennis. Ningún otro comprador de pintura en aerosol correspondía a la sospecha. Todos tenían razones claras y verificables para la compra. Al final, la investigación reunió suficientes materiales para solicitar permiso oficial para registros en las casas de los Fitzgerald y los Murphy. El juez, tras examinar los documentos presentados, dictaminó emitir órdenes para realizar operaciones a pesar de la indignación de ambas familias. Los padres insistían en que la policía simplemente trataba de encontrar a alguien para cerrar el caso más rápido, e insistían en que los investigadores no encontrarían nada. Sin embargo, la decisión fue tomada. Los policías se preparaban para realizar los registros, comprendiendo cuán importante era llevar a cabo este procedimiento cuidadosa y atentamente. Todos comprendían que la ciudad observaba atentamente cada paso de la investigación, y cualquier acción incorrecta podría llevar a graves consecuencias. Ballyclare, un pequeño pueblo que siempre había vivido pacífica y tranquilamente, estaba al borde de un conflicto interno. Pero para la policía, lo principal seguía siendo no la opinión de los habitantes ni las protestas de los padres, sino la búsqueda de cualquier evidencia que finalmente pudiera arrojar luz sobre lo que le sucedió a Elara O'Connell esa tarde junto al río. Cuando la policía entró en la casa de Liam Fitzgerald, la atmósfera se volvió inmediatamente tensa. Los padres permanecían en silencio junto a los oficiales, observando cómo estos examinaban cada habitación. Al principio no se encontró nada inusual, cosas ordinarias, cuadernos escolares, equipo deportivo. Pero en el garaje, uno de los investigadores prestó atención al estante del fondo, donde entre herramientas viejas y cajas estaba escondido un bote casi vacío de pintura en aerosol. El color azul brillante correspondía a lo que encontraron en el puente y en el pelaje de Barney. Simultáneamente, un grupo de agentes operativos realizaba un registro en la casa de Connor Murphy. Allí, en el cuarto del adolescente, un criminalista examinaba atentamente el calzado. Después de varios minutos, tomó en sus manos un par de zapatillas deportivas, comparando atentamente el dibujo de la suela con las fotografías de las huellas del lugar del crimen. La coincidencia era evidente incluso a primera vista. El oficial empacó cuidadosamente el calzado y lo entregó a los colegas para realizar un peritaje. Los padres de ambos adolescentes estaban presentes durante los registros y parecían desconcertados. James Fitzgerald repetía que el bote no probaba nada y que Liam pudo haberlo usado para cualquier trabajo doméstico.
Patrick Murphy negaba que Connor hubiera salido de casa esa tarde, insistiendo en que su hijo nunca habría hecho nada semejante. Ambos padres trataban de convencer a la policía de que había ocurrido un error y que sus hijos eran acusados injustamente de lo que no habían cometido. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a interrogar a compañeros de clase y conocidos de Liam y Connor para obtener una imagen más clara de lo que había estado sucediendo en los últimos días, antes de la tragedia. Uno de los amigos de la escuela contó a la policía que vio cómo el día antes de lo sucedido, el 14 de mayo, Liam y Connor estaban en el sendero junto al viejo puente. Según él, dibujaban algo en la pared de piedra cuando apareció el Ara. Entre ella y los adolescentes surgió una disputa emocional. El Ara evidentemente estaba descontenta, hablaba fuerte y claramente, que informaría de todo a los padres. Los adolescentes se fueron rápidamente, evidentemente nerviosos. Otros testigos que vivían cerca confirmaron esta versión. La vecina de El Ara dio nuevamente testimonios, añadiendo nuevos detalles. Según ella, los adolescentes esa tarde estaban irritados e incluso agresivos. Connor respondía fuerte a El Ara, afirmando que era solo diversión y que no había pasado nada grave. Y Liam parecía asustado y persuadía al amigo de irse lo más rápido posible. Estos testimonios se convirtieron en el momento decisivo. Los investigadores finalmente vieron un posible móvil, el miedo de los adolescentes ante la reacción de los padres. En un pueblo pequeño como Valley Clare, la autoridad de la familia y la reputación de los padres significaban mucho. Liam y Connor comprendían perfectamente que si la información sobre los grafitis llegaba a sus padres, el castigo sería severo. Y posiblemente, precisamente este miedo se convirtió en la razón por la cual una disputa ordinaria se convirtió en algo mucho más serio. La policía comenzó a verificar en detalle esta versión. Los criminalistas enviaron inmediatamente el bote encontrado y las zapatillas deportivas para un peritaje adicional para obtener pruebas irrefutables. Los agentes operativos solicitaron interrogatorios repetidos de los adolescentes, así como conversaciones adicionales con sus compañeros de clase y maestros, para entender si su reacción en los últimos días había sido notada de alguna manera por los que los rodeaban. Para los habitantes de Valley Clare, este nuevo giro de la investigación se convirtió en una dura prueba. Dos adolescentes de familias bastante decentes, a quienes todos consideraban estudiantes ordinarios, inesperadamente se encontraron en el centro de terribles sospechas. Los locales se dividieron nuevamente entre los que pensaban que la policía había encontrado a los verdaderos culpables y los que continuaban insistiendo en que los chicos simplemente estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Sin embargo, la investigación ya no podía retroceder. Los hechos eran demasiado evidentes, y lo único que le quedaba por averiguar a la policía era cómo exactamente el miedo al castigo llevó a los eventos de esa terrible tarde. Cuando los coches de policía se acercaron a la comisaría, frente al edificio ya se había reunido un pequeño grupo de habitantes de Valley Clare. Los padres de Liam y Connor llegaron junto con sus hijos, tratando de mantener una calma exterior, pero por sus rostros se veía que estaban tensos y preocupados. Los adolescentes parecían desconcertados. Liam bajó la cabeza y no miraba hacia los reunidos. Connor, por el contrario, se mantenía desafiantemente seguro, como si todo lo que ocurría no le concerniera en absoluto. Dentro de la comisaría, a ambos los separaron inmediatamente en diferentes despachos. Los padres insistieron en estar presentes durante los interrogatorios. Los investigadores estaban preparados para esto, y no se opusieron. El primero en ser interrogado fue Liam Fitzgerald. Estaba sentado frente al detective junto a su padre, mantenía las manos en las rodillas y estaba visiblemente nervioso. Cuando le preguntaron sobre la pintura y el bote encontrado, Liam comenzó a confundirse en sus testimonios, primero afirmando que nunca había visto ese bote, luego recordando que posiblemente lo había comprado para algún trabajo doméstico. Su padre James intentó intervenir varias veces, diciendo que Liam no estaba obligado a responder, pero los detectives recordaban tranquilamente que solo eran preguntas y que era mejor ser honesto. En el cuarto contiguo, Connor Murphy se mantenía mucho más firme. Junto a él estaba sentado su padre Patrick, quien parecía mucho más seguro, y recordó varias veces a su hijo que podía no responder si la pregunta le parecía inapropiada. Connor negaba absolutamente todo. Cuando el detective le preguntó sobre los grafitis en el puente, solo se encogió de hombros y declaró que no entendía de qué se trataba. Su seguridad era tan convincente que incluso el padre a veces asentía en apoyo.
Sin embargo, los investigadores estaban preparados. Primero mostraron a ambos adolescentes el recibo de la tienda en Ennis. En él se veían la fecha, hora y lugar de compra de la pintura. Connor inmediatamente se calló, tratando de idear una respuesta adecuada. Liam simplemente miraba la mesa y evitaba cruzar la mirada con el detective. Luego la policía les presentó los testimonios de un compañero de clase que confirmó su conflicto con el ara en el puente. Liam dijo en voz baja que no recordaba exactamente qué había pasado entonces, y Connor comenzó a hablar más fuerte, afirmando que el compañero de clase simplemente se había equivocado o mentía. La siguiente prueba fue el bote de pintura encontrado en el garaje de Liam. Al ver el objeto, James Fitzgerald suspiró ruidosamente y se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a su hijo. Liam comenzó evidentemente a entrar en pánico, repitiendo confusamente que simplemente había olvidado ese bote y que no había hecho nada malo con él. El padre le ordenó callarse y dijo que sin abogado no continuarían la conversación. Con Connor la situación se desarrolló de manera diferente. Él continuaba negando su implicación, hasta que el detective puso ante él fotografías de sus propias zapatillas deportivas, comparándolas con nítidas imágenes de las huellas del lugar del crimen. Connor se quedó congelado por un segundo. Su mirada se detuvo en las imágenes, y se veía cómo el rostro del adolescente cambiaba. Patrick Murphy también sintió que la situación se volvía seria y comenzó a pedir insistentemente que se detuviera el interrogatorio. El investigador repitió lentamente la pregunta sobre cómo el calzado de Connor pudo dejar tales huellas en el lugar del crimen. Connor se dio vuelta, dejó de responder y simplemente miraba la pared, mientras su padre exigía ruidosamente llamar a un abogado. En el protocolo que más tarde pasó a los materiales del caso, se registró que después de la presentación de la prueba en forma de fotografías del calzado, Connor Murphy se calló y se negó a continuar la conversación sin la protección de un abogado. Su silencio fue un momento importante. Para la investigación, esto significaba que finalmente habían dado en el punto clave. Si hasta ese momento los adolescentes y sus familias podían hablar de casualidades o confusión, ahora por primera vez uno de los sospechosos perdió la seguridad y comenzó a defenderse. Los padres de los adolescentes insistían en que la policía ejercía presión y trataba de quebrar a sus hijos, pero para los detectives la situación se volvió clara y transparente como nunca antes. El silencio de Connor y el pánico de Liam decían claramente que la policía estaba más cerca que nunca de resolver lo que había sucedido esa tarde en el sendero junto al viejo puente. Ahora los investigadores solo necesitaban obtener de los adolescentes el cuadro completo de cómo exactamente el miedo ordinario al castigo se convirtió en la tragedia que conmocionó a toda la ciudad. Después de que Connor se calló, exigiendo un abogado, los investigadores comprendieron que el caso avanzaba en la dirección correcta. Sin embargo, el silencio en sí mismo no probaba nada. Se necesitaba una prueba irrefutable, ese detalle mismo que es imposible negar o explicar por casualidad. Precisamente tal prueba buscaban los criminalistas cuando enviaron las zapatillas deportivas de Connor para un peritaje más minucioso. Unos días después, los resultados estuvieron listos. Los expertos realizaron un análisis químico detallado del suelo que quedó en el calzado del adolescente. Este no era simplemente un paso formal. El suelo puede contar mucho, especialmente si su composición es única y específica. Y así resultó. El suelo en la suela del calzado coincidía completamente con las muestras tomadas en el lugar donde fue encontrada el ara. Era una mezcla especial de suelo arcilloso y arenoso, características solo de una pequeña sección junto al viejo puente. Los criminalistas subrayaron en su conclusión que en un radio de 5 kilómetros alrededor de Ballyclare no se encuentra en ningún otro lugar un tipo de suelo similar. La conclusión del laboratorio fue enviada inmediatamente al abogado de la familia Murphy. Cuando vio el documento, su expresión facial dejó claro cuán seria se había vuelto la posición de su cliente. Inmediatamente fue a sus protegidos para discutir la situación que se había creado. La reunión del abogado con la familia de Connor duró casi una hora, y durante este tiempo, el adolescente prácticamente no pronunció palabra, escuchando en silencio cómo los adultos trataban de entender la situación que se había vuelto sin salida. Mientras tanto, la policía se preparaba para la siguiente etapa. Los investigadores comprendían que ahora tenían todas las pruebas para terminar la investigación y presentar cargos. Pero querían escuchar precisamente de los sospechosos cómo habían ocurrido realmente esos eventos. La atmósfera en la ciudad continuaba siendo tensa.
Los habitantes sabían que la policía estaba cerca del desenlace y esperaban noticias con ansiedad e impaciencia. Al día siguiente, el abogado de Connor contactó a los investigadores e informó que su protegido había tomado la decisión de dar testimonios oficiales de confesión. Para la policía, este fue un momento decisivo. El silencio, la negación y las protestas habían terminado. Ahora la investigación tenía la posibilidad de conocer de un participante directo cómo un simple conflicto adolescente junto al viejo puente llevó a las consecuencias trágicas que conmocionaron a todo Ballyclare. Cuando el abogado informó a la policía de que Connor estaba listo para hacer una confesión, los investigadores organizaron inmediatamente un interrogatorio oficial. En un pequeño despacho del departamento, en la mesa estaban sentados Connor Murphy, su abogado, y 2 investigadores. El chico estaba muy tenso. Trataba de evitar las miradas de los detectives. Miraba hacia un lado y hablaba tan bajo que sus palabras debían ser repetidas. Connor comenzó el relato diciendo que esa tarde, él y Liam no tenían intención de hacer nada serio en absoluto. Todo lo que querían era asustar a Elara para que cambiara de opinión sobre informar a sus padres de lo sucedido en el puente. Según él, sabían a qué hora Elara usualmente pasaba cerca del puente, por eso salieron especialmente con anticipación y la esperaron en los arbustos. Aseguraba que ninguno de ellos pensó que todo podía terminar en tragedia. Cuando Elara apareció en el sendero, el perro la notó primero. Barney inmediatamente comenzó a ladrar, habiendo olfateado extraños. Elara se detuvo, miró a su alrededor y preguntó fuerte quién estaba allí. Entonces Liam salió adelante y le dijo que no debía decir nada a su padre, de lo contrario nunca lo perdonaría. Elara respondió que definitivamente contaría todo a los padres, ya que ambos debían responder por sus actos. En ese momento, según Connor, surgió una discusión entre Liam y Elara. Las voces se hicieron más fuertes. Elara intentó pasar más adelante, pero Liam le bloqueó el camino y comenzó a exigir que se callara. Luego todo sucedió muy rápido. La mujer intentó empujarlo, pero perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza contra una piedra. Connor insistía en que no la empujaron a propósito y no planeaban causarle daño físico. Connor contó que inmediatamente después de ese momento, ambos se asustaron mucho. Él quería huir, pero Liam dijo que Elara ya los había visto y ahora definitivamente contaría todo cuando recuperara el conocimiento. Connor aseguraba que precisamente en ese momento, Liam tomó una piedra pesada e hizo lo que, según sus palabras, él no podía ni imaginar antes. No miraba, estaba de pie, volteado, solo oía los sonidos. Y cuando se volteó de nuevo, Liam dijo que ahora definitivamente no los reconocerían. Connor reconoció que después de eso estaba en pánico y apenas entendía lo que estaba sucediendo. Declaró que la idea con las piedras también perteneció a Liam, quien decidió hacer que todo pareciera las acciones de algún desconocido. Repetía que él mismo no tocó nada ni a nadie después de la caída de Elara. Solo se quedó parado esperando a que todo terminara. Después de la confesión de Connor, los investigadores volvieron a convocar a Liam para un interrogatorio repetido. Liam, sin embargo, rechazaba categóricamente las acusaciones, declarando que Connor había inventado todo para salvarse a sí mismo y que él no tenía relación con los eventos después de la caída de la mujer. Así, aunque la confesión de Connor arrojó luz sobre el cuadro de los eventos de esa tarde, la situación se complicó aún más. Los adolescentes comenzaron a acusarse mutuamente, y la investigación aún debía establecer el papel exacto de cada uno de ellos. En el pequeño pueblo de Ballyclare, todos ya sabían quién estaba involucrado en esta tragedia, pero nadie entendía hasta el final quién exactamente se convirtió en el iniciador y quién llevaba la responsabilidad principal. Basándose en las confesiones de Connor y las pruebas recopiladas, la investigación logró paso a paso reconstruir los eventos de esa tarde trágica. En los materiales del caso apareció un cuadro detallado de todo lo que sucedió en el sendero junto al viejo puente el 15 de mayo. A las 7 de la tarde, Elara, como siempre, salió de casa a pasear con su terrier Barney. Su camino pasaba por la ruta habitual, a lo largo del río Shannon, por el viejo puente de piedra que conocía. Aproximadamente 15 minutos después se acercó al puente, donde ya la esperaban Liam y Connor. Los adolescentes estaban parados en la sombra de los árboles, para que no se les viera de inmediato, y observaban cómo Elara se acercaba tranquilamente. Cuando ella estuvo justo junto al puente, los chicos salieron a su encuentro. La conversación rápidamente pasó a tonos elevados.
Elara no tenía intención de callarse, e hizo claro que tenía la intención de contar a sus padres sobre los grafitis que habían dibujado en el puente. En ese momento la disputa se convirtió en conflicto abierto. Según la reconstrucción, Elara intentó pasar, pero Liam le bloqueó el camino. Comenzó una pequeña pelea. La mujer empujó bruscamente al adolescente, pero, perdiendo el equilibrio, ella misma cayó y se golpeó la cabeza contra una piedra grande. En ese momento los adolescentes fueron presa del pánico. Comprendieron que la situación había salido de los límites de su plan inicial de simplemente asustar a la mujer. Precisamente en ese momento crítico, Liam tomó una decisión después de la cual ya no había vuelta atrás. Según los testimonios de Connor, tomó una piedra pesada y dio varios golpes, tratando de ocultar las huellas y asegurarse de que no pudieran ser identificados. Connor insistía en que no miraba en ese momento y no participó directamente en esa acción, pero no negaba que después se unió a Liam en lo que siguió. Bajo la influencia del miedo y el pánico, los adolescentes recordaron una escena de una película de terror que habían visto juntos recientemente. La decisión de repetir lo visto fue impulsiva y sin sentido. Siguiendo a Liam, Connor lo ayudó a completar ese ritual terrible con los ojos, pensando que esto desviaría a la policía del rastro correcto. Luego se escondieron en el bosque y el terrier Barney, asustado, huyó en la dirección opuesta. Ahora, gracias al trabajo minucioso de la investigación, los eventos de esa tarde fueron completamente reconstruidos hasta los mínimos detalles. Los investigadores sabían quién estuvo en el lugar del crimen, qué acciones realizó cada uno de los adolescentes y cómo exactamente el miedo al castigo llevó al desenlace trágico. Solo quedaba por entender una cosa: quién concretamente de ellos llevaba la mayor responsabilidad y qué castigo sería justo para cada uno. Marzo de 2010 se convirtió en una etapa importante en el caso que durante casi un año mantuvo en tensión a toda la ciudad de Ballyclare. El proceso judicial se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito del Condado de Clare. La sala estaba abarrotada. Además de familiares, periodistas y simplemente personas interesadas, estaban presentes muchos habitantes del mismo Ballyclare, deseosos de escuchar la decisión final. El juicio se llevó a cabo con la participación de un jurado, que escuchó atentamente todos los testimonios de testigos, expertos y abogados. Por parte de la acusación fueron presentados los resultados de múltiples peritajes, análisis químicos de la pintura y el suelo, informes de criminalistas y conclusiones de médicos forenses. La prueba central fue la grabación de la confesión de Connor Murphy, que fue reproducida al jurado completamente. Connor en el juicio confirmó nuevamente sus palabras, pero nuevamente insistió en que el papel principal en el crimen pertenecía a Liam. La defensa de Liam Fitzgerald negaba obstinadamente su implicación directa en las graves consecuencias de esa noche. El abogado repetía al jurado que toda la acusación contra Liam se construía solo sobre los testimonios de su amigo, quien, según la opinión de la defensa, trataba de trasladar la culpa al otro para suavizar el castigo para sí mismo. Liam parecía abatido, pero insistía firmemente en su versión, no reconociendo su papel principal en lo sucedido. El caso fue examinado durante varios días, y el jurado no pudo llegar durante largo tiempo a una opinión común. Los habitantes de la ciudad en la sala del tribunal seguían en silencio cómo el destino de dos adolescentes se decidía ante sus ojos. Después de largas discusiones y un estudio minucioso de las pruebas, el jurado finalmente emitió un veredicto. Ambos adolescentes fueron declarados culpables del asesinato de Elara O'Connell. Después de la emisión del veredicto, el juez se dirigió brevemente ante el jurado y todos los presentes, subrayando la gravedad de las consecuencias a las que llevaron la impulsividad, el pánico y el miedo de los adolescentes ante los padres. A pesar de la edad de los acusados, considerando la gravedad de su acto y el peligro público, el tribunal decidió no emitir una sentencia indulgente. Ambos adolescentes fueron sentenciados a cadena perpetua. La sentencia incluía una cláusula sobre el derecho de presentar una petición de libertad condicional después de que pasen en prisión no menos de 15 años. En la sala, después del anuncio de la sentencia, se instaló un silencio absoluto. Los padres de los adolescentes y los familiares de Elara se miraban mutuamente en silencio, comprendiendo que ahora nada podía cambiarse. La ciudad de Ballyclare escuchó la sentencia, pero pocos sintieron alivio. Sí, la justicia había triunfado, pero el precio resultó ser demasiado alto.
El caso fue oficialmente cerrado. Sin embargo, las preguntas a las que nadie obtuvo respuestas hasta el final quedaban en el aire. Ahora solo quedaba esperar cómo vivirían con esto todos los que resultaron involucrados en este terrible caso. Después del juicio, Valley Clare cambió para siempre. La panadería de Lara no volvió a abrir nunca más. Sus puertas permanecieron cerradas para siempre. Las familias de Liam y Connor no pudieron soportar la presión de los habitantes locales y pronto se fueron de la ciudad. Sus casas se vendieron a desconocidos que no sabían nada del pasado. El puente, junto al cual sucedió el incidente, los locales lo rebautizaron en honor a Elara. Ahora es conocido por todos como el Puente de Elara y la gente lo rodea, como si trataran de olvidar esa tarde. El caso de los ojos de piedra del río Shannon se convirtió en símbolo de cómo el miedo, el pánico y un solo error pueden destruir la vida de toda una ciudad. Nadie en Valley Clare pudo volver más a la vida anterior.